Perfecto. Y Ahí admití a los que quedaban y ya cierro esto y te dejo a vos. ¿Te salen? ahora no me sale nadie, capaz porque ya están todos adentro. Bueno, a mí tampoco me están saliendo ahora. Bueno, Capaz ¿cómo les va? todos. La idea, ¿qué tal? Era hacer una clase de consulta para este trabajo, que es un trabajo práctico, que sí, como los trabajos que hacemos, igual que el de la otra vez, es obligatorio. En este caso tiene una instancia para que puedan trabajar en casa, con más detenimiento en las lecturas. Bueno, nosotros decíamos desde el principio que para las clases de pedagogía era fundamental tener esta lectura diaria. Y en ese sentido lo que ahora estaríamos haciendo es, bueno, detenernos en una nueva lectura de los textos, pero para detectar por lo menos aquello que en el trabajo que subí en las comunidades está planteado. ¿A vos te aparece, Lu, alguien para admitir? No, no me aparece. Mirá, bueno, entonces tengo que admitir yo. Qué macana. La otra vez te aparecían, ¿te acordás? Sí. Capaz no quede como coanfitriona. No. Pero ahora vos sabés que no me sale. ¡Ay, la puse a otra Lucía! Como. Anda admitiendo, Lucía, mientras tanto. Claro. Lucía. Muy bien, gracias, Muy Lucía. bien, Lu, muy bien. Ahí está, ahora están las dos como anfitrión. Ahora sí, ahora me empiezan a aparecer. Buenísimo. Bien. Bueno, todos y todas pudieron ver las pautas del trabajo que están en comunidades. Sí, sí. Sí, o sea, nadie tuvo problemas para ver eso. De todas maneras, yo acá lo tengo como para después presentarlo. ¿Qué dudas les surgieron cuando vieron que había que hacer ese trabajo? Hola, buenos días. Hola, Jacqueline. Sí, yo tenía una duda sobre el límite o mínimo de bibliografía para usar en el escrito. Bueno, no pusimos límite, porque también queremos que eso quede librado a un sentido común académico. Vieron que hay un sentido común que es el que está por fuera de la academia, y hay otro, como todos los sentidos comunes, en cada comunidad está presente. Y es algo también para que charlemos. Vamos a dejarla pendiente a esa pregunta en función de otra que pueda surgir y si no surge, yo la planteo. La vamos a dejar ahí, Jacqueline. ¡Basta! ¿Qué otra duda surgió? Claro, yo, viste, cuando había empezado a plantear el caso me gustaba el tema de la incompletud, digamos, del ser humano, ¿no? Eso que hablaba Durkheim, del otro, de la otredad y demás, digamos, es un tema como para desarrollar y por ahí me parece bueno para vincularlo con los temas mismos, porque habla, si bien el momento de relacionarse las personas con los demás, se puede aplicar también esto del abecedario del tema del recreo, que también lo habla bastante, digamos, el momento que tiene la persona para sociabilizar, que él habla no como un ser independiente, digamos, está más o menos
tema, digamos, como para encararlo y desarrollar, porque también se puede, miraba con Foucault lo de vigilar y controlar, tenía varias cosas que, y digamos, dentro del trabajo que uno hace, relacionarlo y citar, cuando vos decís eso que hay que presentarlo de acuerdo a las normas APA, digamos, eso se puede referenciar el texto, digamos, como uno va reordenando y adaptando, haciendo mención a, digamos, lo que uno, porque viste que vos ponías no copiar frases ya, digamos, armadas de los autores y demás, hacer referencia en el texto lo que uno, así es como se presenta, claro, el práctico. Sí. Hay cosas que no escucho nada yo. ¿No me escuchás? A vos se te escucha cortado, pero yo logré escucharte. Ah, capaz que la mala señal, sí. Ahora te escucho bien ahí. Bien. En cuanto a la primera parte de tu intervención, vos ahí ya estás planteando una problemática. Se te ocurre a vos qué es la cuestión del otro y cómo nos vinculamos con el otro. Sí. Esa es incompletud, dice que habla. Sí. Este trabajo tiene una consigna que esperamos sea clara, y es elaborar un enfoque político-pedagógico. Por eso yo esperaba, ahí está. Yo igual le puse aproximación, ¿vieron? Para que tampoco crean que... yo esperaba la primera pregunta, que es justamente, ¿qué quiere decir hacer un enfoque? ¿Qué es un enfoque? Sí, eso también le iba a preguntar, claro. O sea, empecemos por ahí, por lo más básico, la pregunta más sencilla, más iniciática. ¿Qué es un enfoque? Yo para eso, justamente, es que preparé como algunos lineamientos básicos que quiero compartir, a partir de lo que también creo que podemos incluso reducir un enfoque para este trabajo. Bueno, ahí lo presento y empiezo con esto. Y después seguimos con las preguntas de cada uno. Caro, acordate que para compartir la flecha... ¿Cómo? Que para compartir... Sí, aparte ya estuve probando temprano. Muy bien. Porque vos sabés que... No, sí, porque ya no lo hace como antes. Bien, bueno. Ahí nos aparece, si vos lo querés como modo de presentar, tenés que apretar abajo la copita. Sí, ¿ustedes así lo ven bien o prefieren que lo ponga amplio? Yo sí. ¿Se ve bien? Se ve bien. Bueno. Se ve bien. Bien, porque me molesta un poco cuando doy clases virtuales y tengo la pantalla completa y no veo a nadie. No sé, me genera una situación así media rara desde lo sensible, lo emocional, no sé. Entonces, si puedo hacer las dos cosas y ustedes ven bien, lo prefiero. Bien, enfoque político-pedagógico. Y acá entonces lo que hice fue, en esa filmina, intentar definir muy breve y escuetamente qué entendemos por cada una de esas palabras. ¿Qué es un enfoque? Es un fundamento teórico de un proyecto. O sea, lo que ustedes tienen que hacer es una fundamentación de un proyecto. ¿A qué me refiero con un proyecto? Lo pongo más abajo. Proyectar en cualquier dimensión profesional es diseñar un recorrido de trabajo. O sea, un proyecto, ustedes saben, para cualquier carrera, para cualquier profesión, para cualquier oficio, es eso, hacer un diseño de lo que uno tiene pensado hacer en el futuro. Entonces, ustedes lo que hacen es escribir una fundamentación, justificar teóricamente ese proyecto. En este caso, ¿cuál es el proyecto? El proyecto es político-pedagógico, es pensarse ustedes como docentes que tienen que fundamentar el enfoque. ¿Desde dónde van a pensar a la pedagogía
y la pedagogía, como lo venimos diciendo desde las primeras clases, para nosotros siempre es imprescindible agregarle esta idea o este sentido de lo político. Y por las dudas, también repetimos siempre, lo político no es partidario. Lo político es el posicionamiento que uno tiene frente, en este caso, a la dimensión pedagógica. Entonces, ¿qué es un enfoque? Es un fundamento teórico de un proyecto. ¿Qué quiere decir fundamentar? Es argumentar esa posición en un proyecto. Ese posicionamiento que uno toma frente a un proyecto, darle un encuadre. En otro tipo de proyectos, como pueden ser tesinas o incluso monografías, se suele usar, y de una manera bastante clásica, hoy ya no es lo más pertinente, un sinónimo de enfoque, que es el de marco teórico. Lo habrán escuchado muchas veces. O lo han tenido que hacer en algún trabajo monográfico, o si ya hicieron sus propias tesinas. Que uno ahí tiene que también desarrollar la fundamentación teórica desde donde va a abordar esa tesis o esa monografía. En este caso, no es ni una tesis, no es una monografía, es simplemente pensarse como docentes, políticamente y pedagógicamente, con un enfoque. ¿Desde dónde, desde qué perspectiva ustedes están empezando a pensar ese posicionamiento? ¿Qué significa teorizar? Teorizar en la fundamentación implica seleccionar categorías analíticas que permiten comprender situaciones problemáticas. En este caso, la situación problemática es ser docente. Por ejemplo, cuando antes María estaba haciendo referencia a las relaciones sociales, los vínculos, esa es una situación problemática. Pero en este caso ustedes no tienen que salir a pensar situaciones problemáticas, simplemente se piensan como docentes. Y desarrollan una fundamentación de un enfoque político-pedagógico. Para eso, entonces, para teorizar sobre ese enfoque, tienen que, ahí sí, buscar categorías analíticas. ¿Qué son categorías analíticas? Conceptos, esto que venimos nosotros, tanto Pepe como yo, trabajando en los teóricos. Son esos conceptos, esas abstracciones que nos permiten analizar, interpretar situaciones problemáticas. ¿Hasta acá vamos bien? No. Sí. Tengo una consulta. Sí, Ornella. No sé si se me escucha bien. Perfecto. Debido a que somos un grupo y seguramente va a haber distintos proyectos de docentes, redactamos cuáles son los distintos enfoques que hay en el grupo, cómo manejamos eso. Bueno, acá, que va a venir en las próximas filminas, acá hay una trampita. ¿Cuál es la trampa que le tendemos en la cátedra de pedagogía? Que esas categorías analíticas que ustedes van a tener que seleccionar no son del mundo y sus alrededores, son de la bibliografía que le dimos para leer en el zaguán, en la unidad 1 y de la unidad 2 solamente Rancière. ¿Por qué digo trampita? Y eso también lo quería decir después al final, pero está bien que lo podemos plantear ahora. En este caso, ustedes, el enfoque político-pedagógico que van a elaborar está basado en esta bibliografía. ¿Qué quiere decir? Que por eso es también una aproximación. Es, desde estos autores que ustedes estuvieron leyendo, ¿qué categorías analíticas elegirían para aproximarse a un enfoque docente? A un enfoque político-pedagógico para ser docente. En ese sentido, puede haber matices o diferencias entre los integrantes del grupo,
Pero hay una unidad de criterio, porque esa unidad de criterio la da la bibliografía que nosotros seleccionamos. Otra vez, ¿cuál es la trampa? Que en realidad les estamos reduciendo la capacidad de elaborar un enfoque. Es la elaboración de un enfoque dirigido por nosotros. ¿Y cuál es la intención de esa trampa? En primer lugar, que esto sea un ejercicio. Hay que pensarlo como eso, esto es un ejercicio. No va a salir mal, no hay modo de que salga mal, es un ejercicio en el que nos aproximamos a los textos para encontrar allí categorías que creemos nos sirven para pensarnos político-pedagógicamente. No es la elaboración de un enfoque político-pedagógico libre. No es libre. No les estamos diciendo, vayan y búsquenme donde sean. Resulta que no están de acuerdo con estos autores y quieren hacer otro enfoque. Bueno, el ejercicio en la cátedra es este. Ahora, es una trampa y al mismo tiempo la hacemos explícita la trampa. ¿Qué quiero decir con esto? Que ustedes recuerdan lo que venimos nosotros mencionando en esta cátedra, es que esta cátedra tiene un posicionamiento, tiene un enfoque político-pedagógico. Y nosotros lo que pretendemos, como uno de los objetivos que están planteados inclusive en el programa, es proporcionarles herramientas para pensar desde este enfoque político-pedagógico. Eso no quiere decir que vos cuando te recibas de docente necesariamente vayas a usar el enfoque que nosotros te proporcionamos. Ahora, sí esperamos que cuando te recibas de docente sepas que hay un enfoque político-pedagógico descolonial que tiene esta propuesta. ¿Está entendido esta idea? ¿Puede haber matices entre los integrantes del grupo? Sí, pero ¿cuáles van a ser seguramente esos matices? Bueno, seleccionar qué categorías son más pertinentes que otra, cuál consideran que funcionan de manera adecuada para elaborar una fundamentación, pero nunca va a haber matices por fuera de esto porque hay una selección de bibliografía previa que hicimos nosotros. Entonces, en ese proceso de selección de categorías que hagan ustedes entre los integrantes del grupo, ahí hay un proceso de aprendizaje enorme, porque alguno va a decir, che, a mí me parece mejor utilizar este concepto de Foucault, a mí me parece mejor utilizar este concepto de Rancière, a mí me parece mejor, y ahí empieza la cocina de ese enfoque, en ese intercambio. Por eso también es grupal. Porque en una primera instancia entendemos ese proceso de creación de un enfoque, de un posicionamiento en términos plurales, en términos colectivos, donde de a poco cada uno vaya puliendo. Y seguramente de esa discusión grupal quede, desde la perspectiva del grupo, la categoría más precisa, la que más van a poder inclusive defender desde un posicionamiento grupal. ¿Está, Arnela? Sí, clarísimo, gracias. Y puedo sumar ahí la pregunta inicial de la compañera cuando decía, ¿cuántos autores tenemos que incorporar? ¿Cuál es el mínimo y el máximo? Y yo le decía, bueno, acá es donde uno empieza también a construir un sentido común académico. Y yo hacía la diferencia, lo repito por si alguien no estaba desde el principio. Sentidos comunes son esas construcciones consensuadas en determinadas comunidades, que se vuelven, ya sabemos, como todo sentido común, hegemónico. Pero despejemos ese concepto hegemónico y pensemos más en términos consensuales. ¿Cuántos autores yo necesito
para posicionarme política y pedagógicamente desde una comunidad académica. Y seguro que uno no. Seguro que dos tampoco. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Ahí empieza el sentido común. El sentido común académico. Si yo solamente voy a responder a lo que dice un autor, probablemente, desde un sentido académico, ese enfoque va a ser muy pobre. Porque yo solo voy a poder justificar por qué soy o actúo como docente de una manera u otra a partir de lo que dice Pablo Freire. Y solo Pablo Freire. Bueno, ese es un enfoque pobre. ¿Cuánto le voy a ir agregando? Es parte del proceso de aprendizaje y del proceso de posicionamiento que yo voy a ir adquiriendo, y en este caso el grupo va a ir adquiriendo mientras lee y hace la selección de categorías. No hay un mínimo y no hay un máximo. Por supuesto, también el sentido común académico considera que cuanto más hayas leído y más puedas apropiarte de eso que leíste para fundamentar tu posicionamiento, mejor. Entonces, cuanto más puedan, mejor. Y cuanto menos, lo que va a suceder es que va a haber una pobreza en el argumento. Bien, eso es por un lado. Ahora por el otro. Cuando yo estoy desarrollando un enfoque, tengo que ser, antes que nada, coherente. Y la coherencia en este caso también es tramposa, porque toda la bibliografía que nosotros le proporcionamos tiene una coherencia epistemológica. Por todo lo que ya hemos hablado en todas las clases y por lo que está explicitado en el programa, en el fundamento teórico-metodológico que tenemos. O sea, que es una trampa, ya hay coherencia. Ustedes no se tienen que romper la cabeza para encontrarle coherencia a los autores que leímos en el Zaguán y en la unidad 1 y a Rancière. En todo caso, ¿cuál es la creatividad del grupo, del trabajo grupal? Bueno, en la medida en que van narrando ese enfoque, ver cómo articulan una categoría de un autor con otra. ¿Cuáles pueden ser, cuáles están mucho más vinculados? Y entonces cuando uno lo va narrando, va haciendo esa vinculación. Incluso uno puede ir y volver. Es decir, uno puede marcar, uno puede hacer referencia a un concepto, una categoría analítica de un autor, y después, más adelante, tomar de nuevo ese autor, pero articularlo con otro autor. ¿Está claro lo que estoy diciendo? Sí, se entiende. Sí, sí. ¿Preguntas a partir de esto que estoy diciendo? ¿Algo que les vaya surgiendo? ¿Ninguna? No, por ahora. Bien. Ay, no encuentro para pasar a la siguiente. A ver. No. Fíjate si te deja bajar, Caro. Sí, estoy abajo. Estaría como en mi... Si no, en vista. Anda a vista del menú superior. Ahí estoy. Y por página. Ese. El tercero. Ah, no. ¿Por qué?
Presentación como diapositivas. Personalizada. Qué raro que no te aparezca al costado. Un cuadrito. Claro, no me deja hacer con el, ¿viste? El... A ver. Acá. Apreta con la flecha. Ahí Ahí va. está. Ahí está. Ahí está. ¿Ven? Sí, ¿Qué tarea se ve. requiere la elaboración de este enfoque? Se ve perfecto. Sí, Bueno, profe, se ve bien. ahora lo tengo como pantalla completa. Bueno, pero lo voy a dejar así por las dudas. Bueno. Escribí esto en función de lo que a mí se me ocurría, pero bueno, después, ahora charlamos sobre esto. ¿Qué tareas requiere la elaboración de este enfoque? Primero, inscribir el enfoque en un registro de análisis, que en este caso es político-pedagógico. ¿Qué quiere decir un registro de análisis? Nosotros antes dijimos que un enfoque es fundamentar un proyecto. Bueno, podía ser cualquier proyecto. Uno todo el tiempo está pensando en proyectos. Ahora, esos proyectos se inscriben en un registro de análisis, en una dimensión, que puede ser pedagógica, histórica, literaria, ¿no? ¿Entienden lo que estoy diciendo? En este caso es político-pedagógico. Entonces ustedes tienen que empezar esa narración diciendo, bueno, ¿desde qué registro de análisis van a trabajar? Ese enfoque se aplica ¿en qué registro? En un registro de análisis político-pedagógico. Una vez que uno tiene en claro eso y lo escribe como en una especie de primeras oraciones en la narrativa, tiene que empezar a pensar en las categorías analíticas. Para eso yo puse, bueno, ¿qué otra tarea requiere esta elaboración? Leer la bibliografía que nos proporcione categorías analíticas pertinentes para el registro de análisis seleccionado. Ustedes han leído hasta ahora muchos textos que no están pensados, los autores cuando escribieron esos textos no lo escribieron para que ustedes hagan un enfoque. Cada autor lo que hizo fue desarrollar un análisis sobre un objeto de estudio particular. Bueno, ustedes lo que tienen que hacer como ejercicio intelectual es encontrar en cada uno de esos textos los conceptos, las categorías que les pueden servir para decir, bueno, yo me posiciono desde acá. Yo como docente fundamento mi posicionamiento político-pedagógico desde esta categoría. Las podemos ir viendo, no quiero nombrar categoría, quiero que ustedes las digan ahora. Una vez que hicieron esa selección, referenciar los autores cuando introducimos la categoría. Si estamos escribiendo, y ahí empezamos a usar todas las técnicas de escritura para decir, como dijo tal, de acuerdo a, según tal, coincidimos con, ¿entienden a qué nos referimos cuando decimos referenciar a los autores? Que haya una referencia explícita a ese autor. Porque por otro lado, esta fundamentación que ustedes están escribiendo es breve. Por eso decíamos, no hay que escribir frases enteras, definiciones enteras de los autores, sino que tomar solo la categoría y decir a quién le pertenece esa categoría. Y entonces, ahí comienza el desarrollo fundamentando esas categorías. ¿Y cómo se fundamentan esas categorías? ¿O cómo voy haciendo ese desarrollo? Tengo que ser fiel al sentido que le dio el autor. No puedo tomar una palabra, un concepto que me gustó del autor, pero después darle yo el sentido que quiera. No, yo tengo que entender el sentido que le está dando el autor a esa categoría. Cuando entiendo el sentido que le adjudicó el autor a esa categoría, lo voy articulando
o lo van articulando en grupo con ese enfoque, esa aproximación al enfoque que tienen que hacer. ¿Está claro lo que estoy diciendo en este punto? Bien. ¿No hay ninguna pregunta? María parecía que estaba hablando, pero después no sé si por el... No. Ah, perdón. Gracias. Bueno, vamos a terminar con las partes prácticas y ahora después escucho más preguntas de ustedes, generales. Profe, yo no tengo una pregunta, pero de todos los textos que ustedes dio, hay varios enfoques pedagógicos. ¿En qué sentido? No, o sea, que varios de los textos, hasta ahora no leí todos, ¿no? Pero algunos ya voy leyendo y hay, ellos hablan, digamos, de su enfoque. Sí. ¿Y vos no le encontrás una unidad de criterio a todos? Más allá de los matices y las particularidades. Y eso es lo que estoy tratando en realidad. Bueno, es una buena pregunta entonces. Otra cosa que vamos a hablar ahora cuando termine con la cuestión práctica. Dale. Sí. Bueno. El material bibliográfico, texto del Zaguán, de la unidad 1 y de la unidad 2, solo el texto de Rancière. La consigna de trabajo, elaborar una aproximación a un enfoque político-pedagógico. Las pautas para el trabajo son seleccionar conceptos, categorías de los autores que consideren pertinentes para fundamentar un enfoque político-pedagógico, elaborar una fundamentación política pedagógica a partir de las referencias bibliográficas, parafrasear en la escritura, esto quiere decir escribir de acuerdo al modo en que, a un modo grupal, en este caso no singular, porque lo va a hacer en grupo, y citar formalmente los autores seleccionados. Eso es, una vez que ustedes escriben en esa, como mínimo una página, como máximo dos, la bibliografía que han utilizado para esa fundamentación. No copiar frases completas de la bibliografía, solo puede haber categorías en letra cursiva y con la correspondiente referencia, es decir, me refiero a, uno puede hacer una distinción en la escritura, en el texto, poner en negrita, en cursiva, como para que se destaque, ¿sí? La extensión de la narración, como máximo, puede ser de 2 páginas, letra Arial 11, interlineado 1 punto y medio. Las características, grupo de 3 o 4 integrantes, la actividad es domiciliaria, la modalidad es en papel y 1 por grupo con los datos personales de cada integrante. ¿Cuándo es la fecha de entrega? El lunes que viene. Ustedes entregan por escrito en la clase presencial. Una vez que lo entregan, vamos a hacer una puesta en común. Tienen que estar todos los integrantes del grupo y cada uno va a ir contando en qué consistió ese enfoque. Para hacer una presentación de los enfoques en un par de minutos, imagínense que 2 páginas, 1 página y media, puede durar 2, 3 minutos, no más que eso. Si son los 4, se pueden decidir quién habla, pueden hablar entre 2, pueden hablar los 4, 1 minuto cada uno, contando ese enfoque. Y después, por supuesto, de ese intercambio habrá discusión, debate y todo lo que corresponde a una puesta en común. Acá, claro, hay una pregunta, profe, no me queda muy claro cómo articular el formato, la narración, el de la fundamentación y el de la fundamentación, como para que quede coherente la articulación de las ideas. ¿Quién pregunta? Abril. Y Paula, profe, nosotros somos en el grupo, no conseguimos grupo, ¿se puede hacer de a 2? Pregunta acá quién... ¿Le falta grupo? Que de hecho ya se armó un grupo, así que... Seguro.
somos, como dice Pepe, una plataforma de citas, citas político-pedagógicas. Después lo que pase de la cita político-pedagógica ya es cuestión de ustedes. Pero, así que quien esté ahí dando vuelta, apoyando, qué sé yo, ya saben que hay 2 compañeras que necesitan a alguien más. Bueno, no, ¿quién preguntaba esto otro de cómo hacerlo? Abril. Abril, ¿estás por ahí? ¿Podés abrir cámara? Hola, profe, sí. Ahí está. Abril, a ver, ¿cómo es eso? ¿Cuál es tu pregunta? O sea, no quiero que en el trabajo nos quede muy separado, como la primer parte en la que hablamos de en qué enfoque nos inscribimos, me quede muy separado después de la articulación de las ideas. O sea, no quiero que quede como muy separado. Te interrumpo ahí, hago una interrupción ahí. Es que no son 2 partes. Ok. De ninguna manera. Cuando yo dije que las primeras oraciones, la primera frase era decir que lo que van a hacer ustedes es fundamentar un enfoque político-pedagógico para inscribir esa fundamentación en algo, no que sea un resumen o una síntesis de los autores, sino decir, bueno, ¿qué vamos a hacer? En el mismo texto. Bueno, esta es una aproximación a un enfoque político-pedagógico, punto. Y ahí empieza todo el desarrollo. Y no hay 2 partes o terceras partes. En realidad, mientras uno va escribiendo, va articulando los conceptos que seleccionó de los autores y la misma explicación que le dan grupalmente a esa fundamentación. ¿Está, Abril? Sí, ahora sí, muchas gracias. Bien. ¿Qué otra pregunta surge a partir de eso? No sé si se entiende que lo que ustedes tienen que redactar es la fundamentación. Que ahí se va articulando o no a medida que ustedes van citando a los autores. Eso, por favor, cítenlos, porque si no es robar. Es robarle al autor. Es importante que ustedes puedan poner, estamos de acuerdo con Foucault, qué dice en la página de su libro, tanto. Acuérdense que siempre la bibliografía está subida en el campus, siempre los profes dejan en las primeras páginas toda esta información de la editorial, el año que se publicó, todos esos datos que sirven, sobre todo de los autores, diferentes autores, para que ustedes puedan hacer este tipo de trabajo académico. Es un trabajo académico. Este silencio me da miedo. Este silencio no me gustó. ¿Cómo están con las lecturas? Estaba esta pregunta. ¿Quién había hecho la pregunta sobre los enfoques de los autores? Ay, Valentina, no, me parece profe. que tenía... Ahí está. ¿Qué autores leíste hasta ahora? Tendría que haber sido todos, pero bueno. Por ejemplo, Foucault, Kant, Durkheim, no me salen los nombres, o sea. Durkheim. Y ahora no me acuerdo. Pero, por ejemplo, eso es los que por ahora, Rancieri lo leí así medio, muy poquito todavía. ¿Y los del Zaguán? Y los del Zaguán estuve leyendo algunos, por ejemplo, me acuerdo el que dimos de la clase con usted, el de la bruja, y después Bueno. Convenio. Claro. Convenio. 1, 2, creo que es el 3, 4 y 5. Bueno. Estos hasta ahora. Medio poco, pero bueno, estoy tratando. Bueno, ahí entonces vos tenés que ir seleccionando de esos autores que estuviste leyendo categorías de análisis con las que vos acordás por el sentido que le da el autor, y cuando lo vas desarrollando a ese texto sobre la fundamentación, vas
explicando. Y ahí, en esa explicación, empieza la articulación. ¿Qué concepto te acordás de alguno de esos autores? A ver, ¿alguien ya ha podido identificar categorías en los autores? Cualquiera que diga una categoría, un concepto de algún autor que se acuerde, es la pregunta que hace Caro. Aunque capaz no se acuerden en concreto de qué se trata la categoría, pero sí capaz el nombre. Sí, por ejemplo, Comenio le daba importancia a la educación universal como herramienta para la sociedad. Él defendía, por ejemplo, una sociedad bien educada, con un gobierno justo. Por ejemplo, el enfoque que tomamos como grupo, que todavía nos falta articular todo este tema de la narración, habíamos dicho que se centraba en una crítica hacia el sistema educativo de su época, como ejemplo a esto que estamos hablando. Uno de los autores que seleccionamos, que son varios, pero a mí me gustaría escribir más de 2 hojas, pero hay que resumir, entonces como que muchos están, yo creo que la mayoría está interconectado. Exacto. En este enfoque político-pedagógico. Lucila. Y que inclusive nosotros como futuros docentes, en muchas de las cosas que ellos pensaron en otra época, estamos posicionados hoy por hoy en la actualidad. Como sociedad, bueno, lo que hablamos también de un ejemplo claro, la educación, el chico de una escuela privada con una escuela pública, cómo se ve la diferencia de esos 2 matices que hay. Así que bueno, de ahí cierro. No, pero hay varias cosas de las que estuviste planteando, Lucila. Está muy bien el recorrido que están haciendo. Por ejemplo, ahí la categoría es esa idea de educación universal. ¿Sí? Entonces, esa es la categoría que ustedes pueden tomar. Un segundito porque están gritando, entonces, para que no se escuche el ruido, yo escucho. Dale. Digo, la categoría... la podrían articular. Porque aparte cuando uno hace esa selección de, bueno, ¿y esto con qué lo puedo relacionar?
ahí está siendo coherente. Ahí está buscando coherencia. ¿Se dan cuenta? Y que puede ser la articulación con un autor, por supuesto que no sea contemporáneo a él. Claramente. ¿Qué otras categorías se les ocurre de los autores que han leído podrían ser útiles para esta escritura? Porque miren, les digo algo más. El concepto de educación universal sería un concepto que no habría enfoque, que no estaría más o menos de acuerdo. Pero ella también, no sé. Pero, digo, en general hay una idea legitimada alrededor de la universalidad. Ahora bien, de acuerdo a la siguiente categoría con la que yo la pueda articular, voy incluso a profundizar esa idea del convenio. Voy a poder situarla para América Latina, situarla para Argentina. ¿Con qué otra categoría les parece a ustedes que esa categoría del convenio se podría articular para situar el posicionamiento político-pedagógico que ustedes van a escribir? Situar. ¿Con qué autor o autora? ¿No sale nada? ¿Les parece muy difícil esto? Yo diría Durkheim. Bueno, y con, no sé, por ejemplo, ¿te serviría Durkheim para situar América Latina y Argentina? ¿O te serviría para seguir pensando, por ejemplo, una fundamentación teórica sobre lo político-pedagógico en general? Sí, yo lo usaría más para político pedagógico general, no para Argentina. Sí. Claro. Pero también se podría poner como parte del desarrollo dentro del trabajo. Por supuesto que sí. Hay un concepto... No quieres seguir hablando porque si no te das cuenta del trabajo. Pero ¿y qué importa? No. Inclusive, a ver, hay un concepto de Durkheim que es básico. Y que lo hemos trabajado en clase conmigo. Hay un concepto que es básico. ¿Qué entiende por Durkheim por educación? Y que para nosotros ahora es natural, pero en su momento fue disruptivo. Y a pesar de que hoy es natural, a veces nos olvidamos. ¿Qué es la educación para Durkheim? Dos palabritas son. Un hecho social, dice Federico, exacto. Bueno, la convivencia pacífica, la unión de las personas. A ver, primero, es un hecho social. Ese concepto es muy importante. Porque podría no ser un hecho social la educación. Podría ser entendida como algo que no es social. Podría ser entendida, de hecho, en la antigüedad, cuando educar, inclusive formalmente, era una tarea... Era castigar. No, era una tarea personalizada, no era un hecho social. No. Si vos pensás el hecho social con la idea de la educación universal, de Comenio, ahí estás
también pudiendo hacer un posicionamiento político-pedagógico cuando lo vas desarrollando, porque entonces no estás pensando en un enfoque que sería el opuesto de una educación elitista. Si la educación es un hecho social, si la educación, desde la perspectiva de Comenio, es universal, no la estás pensando de manera elitista. Y cuando hay políticas públicas que no están orientadas a la universalidad, el posicionamiento político-pedagógico es elitista. Entonces, ¿qué quiere decir que haya políticas públicas universales? Desde el punto de vista de Durkheim, por ejemplo, ¿qué quiere decir que haya políticas públicas universales? Vos antes lo decía, Lucila. La integración social. Por ejemplo, la integración social. La convivencia pacífica. Ahí está. Ahora, seguimos teniendo conceptos que, en primer lugar, si no lo referenciamos, en este caso a Durkheim, pueden ser consignas vagas. Porque todos estaríamos de acuerdo en que la educación tiene que ser pacífica, que todos tienen que integrarse, es como el típico chamullo que escuchamos siempre cuando alguien habla de educación, ¿no? Nunca nadie está en desacuerdo, aparentemente, cuando hablamos de educación. El problema es cuando profundizamos. Por eso vuelvo a la pregunta de antes. ¿Con qué otros autores habría que relacionar estos conceptos generales situando? Porque, por ejemplo, si uno dice, yo estoy de acuerdo con el concepto de educación universal de Comenio y adhiero al diseño de una escolaridad que promueva la integración social, pero no digo nada del punitivismo que plantea Claudia Cesaroni, hasta que yo no haga eso, no estoy definiendo totalmente mi enfoque. ¿Por qué? Porque tanto el punitivista como el no punitivista está de acuerdo con que la educación tiene que ser integral, tiene que tender a las relaciones pacíficas, la convivencia. Sí, bla, 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 bla. Pero profundicemos. Ahí es cuando uno diría, ahí empieza el debate en una sala de maestros. ¿Cómo empieza el debate en la sala de maestros? Estamos todos de acuerdo que los chicos tienen que aprender. ¿Sí? Estamos todos de acuerdo que tiene que haber un buen clima en el aula para que los chicos aprendan. Bien. Ahora, ¿cuál es mi posicionamiento? ¿Por qué creo que los chicos en el aula no están pudiendo aprender? Ahí empieza la profundidad. Incluso ese posicionamiento... Ahí tocamos terrenos ásperos, diría yo, de barro. No comida, el chico no presta atención porque no comió la noche anterior, solamente tomó una taza de leche. Ahí vos tenés un posicionamiento. Entonces, probablemente, ese posicionamiento, ¿para qué sirve? Para que cuando vos tengas que, ya no en pedagogía, sino en las otras materias, ¿no? Como, no sé, como currículum o didáctica. Cuando vos tenés que empezar a diseñar estrategias, ¿la estrategia va a ser punitiva? ¿Qué quiere decir una estrategia punitiva? Si se mueve y habla o duerme, ¿vos le vas a poner una sanción? Si vos le vas a poner una sanción, ahí hay una estrategia punitiva. Ahora, ¿por qué le estás poniendo una estrategia punitiva? Muchas veces es por un posicionamiento político y pedagógico. Y además uno espera que sea siempre político-pedagógico y no una reproducción ingenua de las cosas. Entonces, ahí ¿nosotros qué le proponemos en la cátedra? Ahí otra vez, ¿sí?
los estamos dirigiendo, sí, porque les estamos proporcionando una bibliografía que, por ejemplo, no es punitivista, porque ese es nuestro enfoque. Ahora, podría haber otro enfoque que sí, que considera que el disciplinamiento es la principal estrategia para que los estudiantes aprendan. Si ese es tu posicionamiento, entonces no uses categoría de Foucault, por ejemplo. En cambio, si vos no estás pensando desde un lugar punitivista, y Foucault entra como de cajón. ¿Está claro? Como decía Lu antes, el silencio no es buen augurio. No, me asusta un poco. Depende, pero... A ver, yo quiero decirles, Carla dice que sí, yo quiero decirles que nos encanta que nos digan que es difícil el trabajo y que se están rompiendo la cabeza. Lo que sí les digo que va a salir bien el trabajo, porque es una aproximación. Nadie les está pidiendo la fundamentación de una tesis. Y lo de la extensión que decía una de las compañeras recién, tiene que ver con esto también, un recorte a esta aproximación que ustedes van a hacer, porque se puede relacionar un montón. Fue un corte que creo que por el bien de todo es como, bueno, 2 hojas. Tienen un montón para escribir en 2 hojas. Sabemos que si le damos más, pueden llegar a escribir más, porque da para escribir un montón. Pero bueno, lo resumimos ahí en 2, que tiene que ver con la coherencia también. Bueno, esto es clase de consulta, o sea que si ustedes no tienen más preguntas, no tienen más dudas, son las 2 de la tarde, las damos por terminada, ¿eh? Disculpa, profe, en el final tenemos que poner la bibliografía que Sí. tomamos. Sí. Listo, genial. Eso. Gracias. Claro, no tienen que subirlo al buzón, lo entregan en papel. Sí. Bien, eso también tenganlo en cuenta, presentarlo lindo como puedan, pero prolijo, con los nombres. Sí, es importante los nombres, el nombre, apellido y carrera. Exacto. ¿Acá hay alguien que esté en el profesorado de comunicación? ¿Cursando o que haya cursado, profe? No, que curse los prácticos con Vanina. Ah, no. Porque para ellos no es el trabajo. El trabajo es para quienes cursan con Pepi y conmigo. Profe, yo tengo una duda. Sí. La bibliografía cuenta como una página aparte, ¿no? Sí. Listo. Profe. Sí. Yo tenía la pregunta de que tenemos que leer todos los textos que están en el Word, pero ¿el trabajo lo podemos hacer en solamente uno de los textos o en los textos que nosotros queramos? No sé, 1 o 2, o tenemos que basarnos en algo de cada texto. No sé si se me entiende lo que pregunto. ¿Vos escuchaste a mí cuando yo antes hablé del sentido común académico? Pregunto porque hace un rato entré, por eso. Ah, claro, por eso. No, bueno, a ver. Yo expliqué antes que no hay un número indicado como obligatorio de autores que hay que incluir en esta fundamentación, pero sí hay que tener en cuenta lo que significa el sentido común académico. Esto es una fundamentación de un enfoque. Cuanto menos autores tomes para hacer la fundamentación, más pobre será tu manera de fundamentarte. Cuantos más autores, mayor riqueza. Ahora, eso es como para cualquier
encuadre teórico que uno tenga que pensar. Ahora, por supuesto tiene que haber coherencia, y entonces a lo mejor no te entra todo